Buen día, soy el doctor Alejandro, estamos filosofando y esto es los comentarios a sus sentencias. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema coyuntural. Se trata sobre los acontecimientos de protesta política y racial en los Estados Unidos. Este tema me parece que es útil para explicar uno de los conceptos más interesantes de la filosofía de Hegel, llamada la astucia de la razón. Hegel encuentra una paradoja en la historia. Por un lado, vemos que los agentes de la historia que tienen más incidencia en los acontecimientos suelen ser estos grandes personajes, presidentes, conquistadores, emperadores, que por alguna razón logran hacerse del poder. Hegel narra, por ejemplo, los casos de Napoleón o Julio César. Personajes que tenían una gran ambición, pero que sobre todo siempre procuraban avanzar su carrera política o militar y que debemos decir seguramente tenían un gran narcisismo y un gran ego. No sabemos qué tanto estos personajes de la historia hacían las cosas para beneficiar a sus naciones o para beneficiarse a sí mismos. Pero sabemos por su personalidad que estos personajes ciertamente no eran totalmente altruistas y que solían poner el interés personal sobre los intereses de otros. Julio César y Napoleón no son excepciones en la historia, más bien son la norma. Lo que encontramos son agentes históricos que buscan avanzar su carrera, adquirir más poder. Y aquí Hegel se encuentra con una paradoja, pues observamos que a lo largo de la historia las sociedades tienden a un ensanchamiento de los derechos. Podemos corroborar que en la historia de la humanidad, aunque parezca contraintuitivo, cada vez más personas ganan derechos civiles, políticos, de propiedad, en lugar de reducirse. Hace algunas décadas, en muchos países la mujer no podía votar, y hace tan solo 200 años, la esclavitud estaba extendida sobre el mundo. ¿Cómo pueden convivir estas dos ideas? Por un lado, los políticos y los gobernantes suelen siempre velar por sus propios intereses, pero por otro lado, vemos que en la historia es el pueblo y cada vez un grupo más expandido de personas logran tener derechos sociales. Pero realmente no hay una mano invisible o un agente que esté pacificando y ampliando los derechos sociales. Todo lo contrario, lo que observamos es que gobernantes y poderosos realmente quieren conservar siempre sus privilegios. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? La respuesta que da Hegel es a través del concepto de la astucia de la razón. Lo que nos dice Hegel es que en ciertos momentos de la historia, algunos personajes logran su popularidad y su poder precisamente porque encarnan el espíritu de su tiempo. Por ejemplo, Julio César se convirtió en un dictador ya que la sociedad romana necesitaba detener la pugna de siglos entre los plebeyos y los patricios. Y en el caso de Napoleón, hacía falta una figura militar y política que lograra expander y popularizar las ganancias hechas en la Revolución Francesa, toda vez que Francia se veía cercada por todos sus costados de monarquías absolutistas que querían mantener el status quo. Así, estos personajes actuaron de forma personal y egoísta, pero lograron su cometido precisamente porque hacía falta ciertas figuras que trastocaran los modelos políticos habituales y dieran paso a una nueva etapa de la historia. Una vez que esto se había consumado, la historia misma ya no requiere de estos personajes. El mismo Napoleón se quejó en sus años de exilio que la historia lo había tratado como una marioneta, simplemente como un momento necesario para hacer valer los derechos de la revolución. Así, estos personajes se sienten muy confiados en un destino personal, como si todos sus logros dependieran solamente de ellos. Lo que nos dice Hegel es que si acaso llegaron tan lejos es precisamente porque hacía falta alguien que encarnara los cambios políticos necesarios. No era precisamente necesario que Julio César específicamente o Napoleón
hicieran esto. Cualquier persona que tuviera las cualidades y las características para encarnar este espíritu acabaría por ser aquella persona que habría realizado esos cambios políticos. Esta ley de la historia que nos relata Hegel me parece se aplica en tiempos contemporáneos. La elección de Donald Trump en el 2016 mistificó a muchas personas. Después de haber tenido al primer presidente afroamericano, los Estados Unidos estaban preparados para tener a una mujer presidente. Sin embargo, el destino marcó otro camino y eligió a una persona que enarboló los aspectos más conservadores e incluso retrógrados de la sociedad norteamericana, propugnando medidas racistas contra latinos, contra musulmanes y con un pasado notable de racismo, sugiriendo, por ejemplo, que Obama no era norteamericano, y de sexismo, ya que hay innumerables testimonios de el trato habitual que él le da a las mujeres de una forma denigrante. Pareciera ser que la elección de Donald Trump en un principio contradice lo propuesto por Hegel, ya que en lugar de ensanchar los derechos sociales a las minorías, parece que los está reduciendo. Sin embargo, Hegel nos dice otra cosa. El progreso de la historia es violento, y no nada más en un sentido físico, sino que siempre hay una pugna entre distintos grupos y clases sociales, y que esto solamente se resuelve a través de confrontaciones, que no tienen que ser necesariamente militares, pueden ser políticas o culturales. Pero para que esto suceda, es necesario primero que se haga explícito las deficiencias de los modelos anteriores. En otras palabras, estos cambios no suelen ser graduales, muy por el contrario. La historia da grandes bandazos y grandes choques de péndulo de un lado hacia otro. Y si la sociedad norteamericana buscaba que tanto las mujeres como las minorías raciales tuvieran mayores privilegios y derechos, esto no se iba a lograr fácilmente. El status quo dominante no iba a permitir estos cambios tan fácilmente. Y por esta razón Donald Trump terminó siendo la última defensa del conservadurismo y de los modelos políticos, sociales y raciales que han dominado al país durante ya 2 siglos. Sin embargo, no todo esto es negativo. Sería muy difícil pensar que los movimientos Black Lives Matter, es decir, la vida de los afroamericanos valen, y el movimiento Me Too, nosotras también, se hubieran desarrollado sin la indignación que causó la elección de Donald Trump. El propio Trump ha sido acusado, tanto en el pasado como en este mismo momento, por acciones y declaraciones tanto machistas como racistas. Y esto generó una gran frustración e impotencia entre un grupo amplio de la sociedad al ver que la sociedad, en lugar de condenarlo, lo recompensaba ocupando la oficina gubernamental más importante no solo del país, sino de todo el mundo. Esta frustración se canalizó a aquellos personajes que habían tenido un comportamiento sexista o racista durante muchos años y que no habían sido castigados. Los casos ya conocidos de Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Kevin Spacey, Bill Cosby, tan solo por mencionar algunos. La elección de Trump fortaleció a la oposición y logró consolidarla. Lo que estamos viendo últimamente con las protestas de George Floyd es la explosión de esa frustración que había sido canalizada ya durante 3 años. Por supuesto que Donald Trump no es la causa de todos estos problemas en los Estados Unidos, pero es su gran síntoma. Un síntoma que permite ver con mayor claridad que el racismo y el machismo y las injusticias sociales todavía están bastante generalizadas en todo el país. Y que además se acentuó con la crisis del coronavirus, que es tanto económica como política y social. Los grupos sociales más vulnerables, afroamericanos y muchos de ellos bajo el umbral de la pobreza, que permanecen así por las pocas oportunidades que hay en el pueblo norteamericano para superarse socialmente y que son hostigados
cotidianamente por un sistema policíaco y judicial que busca su encarcelación, ya que recordemos que el sistema penitenciario norteamericano es privado y grandes empresas se favorecen con un gran número de encarcelados, la gran mayoría de ellos afroamericanos y latinos. Sin embargo, lo que hizo la elección de Donald Trump es visibilizar el racismo y el machismo que todavía habita en la sociedad norteamericana. Quizás si hubiera ganado Hillary Clinton, esta realidad social se hubiera enmascarado y se hubiera podido haber creado la fantasía de que la sociedad norteamericana ya es completamente liberal y progresiva al haber tenido una mujer presidente después de haber tenido a un presidente afroamericano. Lo que hizo Donald Trump es exacerbar la protesta social que visibiliza los problemas que todavía subsisten en la sociedad norteamericana. En 2016, cuando se le preguntó a Slavoj Žižek sobre a quién prefería que ganara la presidencia en los Estados Unidos, él opinó que lo mejor hubiera sido que ganara Donald Trump, y no porque favoreciera sus posiciones políticas, todo lo contrario, sino precisamente porque Žižek entendía que la elección de Trump lograría visibilizar como ninguna otra cosa mejor los problemas que subsisten en esta nación. And yet you, one of the world's best-known leftist philosophers, best-known Marxists, said you wanted him to win and you would have voted for him if you could. What on earth were you thinking? Surely you must regret saying that now. No, I don't regret saying it, because for me, as really an old-fashioned leftist, the main task today is this one: how to get things moving to restructure the political space of the United States. First, to avoid all misunderstandings, I am horrified at Trump. He is a catastrophe. But what we should never forget, that he is the result of some process. And to cut a long story short, this process is the disintegration, the failure of left democratic establishment. So if we just fight Trump now, it's just what in medicine they call symptomal healing. You take a pill so that it doesn't hurt. But to cure the disease, something has to happen. It was a very cynical reasoning, because my hope was precisely that if Trump is elected president, everyone will be shocked, horrified at this horror, and something will happen, like Bernie Sanders and so on, in the Democratic Party. Resulta paradójico y contradictorio, pero así funciona la historia, a través de contradicciones. Y quizás lo mejor que le pudo haber pasado a las causas, tanto feministas como de derechos civiles de las minorías raciales en los Estados Unidos, era que ganara Donald Trump. Por supuesto que ni Trump ni los conservadores hubieran podido haber previsto esto, ya que, como dice Hegel, todos los agentes parten de un paradigma narcisista y egoísta. Pero en última instancia, la historia y el pensamiento tienen una forma de desarrollarse de forma inmanente. Esto quiere decir que las mismas condiciones dadas por la historia y la agencia de los distintos personajes históricos forzan a que la sociedad avance, así sea a través de medios violentos o dramáticos, pero que finalmente apuntan hacia un mundo más equitativo e igualitario para todos. La astucia de la razón de Hegel resulta así una herramienta indispensable para entender los movimientos históricos y que pueden explicar las más extrañas contradicciones, como el hecho de que un personaje autocrático como Donald Trump sea el catalizador de estos movimientos políticos que buscan visibilizar las injusticias que todavía existen en la nación norteamericana. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir todas las notificaciones y visita mi página de Patreon si quieres apoyarme y mis redes sociales. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.